Hola a todos los que visitáis la web Repara tú mismo. El presente vídeo está dedicado al comprobador de condensadores de electrodomésticos, en concreto de motores de lavadora y lavavajillas, que ya tenéis en la web Repara. El mismo, debido a unas consultas recibidas en la web y en el foro sobre si se puede utilizar aparte de con una bombilla incandescente, hoy día ya en desuso y próximamente a desaparecer, si es posible utilizarlo con bombillas halógenas o con otro tipo de elementos, como por ejemplo un polímetro, un tubo fluorescente o una lámpara halógena. Voy a realizar una serie de pruebas para demostrar si es posible utilizarlos y en qué condiciones funcionaría. El comprobador, como ya sabéis, se basa en un cable. El mismo lo hemos abierto para incluir entre medias dos pinzas de cocodrilo, una bombilla y el enchufe a 220. El esquema del mismo lo tenéis en la web Repara tú mismo. Vamos a realizar la comprobación de uno de los condensadores. La perilla interruptor únicamente nos sirve para testear la bombilla y para testear si el condensador está en buen estado. La misma no es necesario utilizarla siempre, pero siempre sirve de ayuda. Conectamos uno de los condensadores. El mismo es de 40 microfaradios y está correcto, por lo tanto la bombilla se enciende al 100%. Comprobamos y vemos que no aumenta la luminosidad, por lo tanto está ok. Vamos a probar un condensador dudoso. En concreto este está averiado. Volvemos a enchufar y vemos que la luminosidad de la bombilla desciende al 50% o incluso menos. Por lo tanto el condensador está en mal estado. Si puenteamos el condensador, vemos que la bombilla enciende al 100%. Por lo tanto este condensador está mal. Si probamos un condensador abierto, como sería este, vemos que circula una pequeña chispa, una pequeña intensidad, pero la bombilla no se enciende en absoluto. Por lo tanto, este condensador está averiado. Vamos a repetir la misma prueba, pero con una bombilla halógena, las que hoy día están sustituyendo a las bombillas incandescentes. Al ser un sustituto de la bombilla incandescente, la medición que debería darnos debía ser completamente idéntica. Probamos con un condensador en buen estado y vemos que igual que con la bombilla incandescente, la bombilla halógena se enciende al 100%. Probamos con un condensador averiado. Veremos que la bombilla se enciende a un 20 o un 30%, igual que pasaba con la bombilla incandescente. Si puenteamos, vemos que se enciende al 100%, por lo tanto el condensador está averiado. Y por último, probaremos con un condensador abierto y veremos que la bombilla, igual que pasaba en el otro caso, no se enciende en absoluto. Puenteamos, se enciende, por lo tanto este condensador está averiado. Queda con esto demostrado que ante la desaparición de las bombillas de incandescencia, las bombillas halógenas pueden ser el sustituto ideal para el comprobador de condensadores. Una consulta que recibí en el foro es si en lugar de una bombilla se podían utilizar otros elementos, como por ejemplo tubos fluorescentes. Con la prueba de ahora voy a demostrar de que sí es posible llegar a utilizarlos, pero no es lo más adecuado, ya que la medida puede quedar bastante falseada. He conectado, en lugar de la bombilla, he sustituido el portalámparas de la bombilla por la conexión de los dos tubos fluorescentes y ahora vamos a realizar la prueba. Si puenteamos donde iría conectado el condensador, veremos que los tubos se encienden. Y ahora vamos a probar con un condensador.
Conectamos un condensador en buen estado. Veremos que el tubo tarda un poco más que lo normal, si fuera un interruptor, pero vemos que el mismo se llega a encender. Vamos a conectar un condensador dudoso, el que nos proporcionaba una luz del 20 o el 30% en la bombilla, y vemos que en el tubo fluorescente no llega a encenderlo, o llega a hacer algún pequeño amago de encendido, pero no llega a encender el mismo. Por lo tanto, nos estaría indicando que el condensador está en mal estado. Ya, por último, si probamos un condensador abierto, vemos que el tubo ni siquiera llega a poder encenderse. Por lo tanto, un tubo fluorescente no nos presenta el mismo funcionamiento que una bombilla, pero también puede ser útil para el comprobador de condensadores. Realizamos ahora la prueba con una lámpara halógena, a ver qué tal funcionaría. Si puenteamos el punto de conexión del condensador, la lámpara se enciende al 100%. Vamos a probar con un condensador en buen estado. Vemos que la lámpara se enciende al 100%. Probamos con un condensador en mal estado. Y vemos que con el fluorescente llegaba a encenderse, con una lámpara incandescente llegaba a encenderse, pero con el halógeno apenas se llega a poner incandescente el filamento de la bombilla. Por lo tanto, una lámpara halógena, como sería este caso, no nos es útil para el comprobador de condensadores. Por último, voy a realizar la prueba con dos polímetros analógicos y con uno digital para comprobar si son útiles para el comprobador de condensadores. He probado con dos y ambos han demostrado que el polímetro realmente no es útil para utilizarlo como sonda de medida en el comprobador de condensadores, ya que el polímetro digital, tanto el digital como el analógico, apenas presentan una resistencia o una impedancia interna, por lo tanto el voltaje que marcan siempre es el mismo. Vamos a comprobar. Puenteamos el punto del condensador, vemos que nos marca 233 voltios. Probaremos con un condensador en buen estado. El mismo nos marca el mismo voltaje de red, 233 voltios. Por lo tanto, inicialmente el condensador estaría ok. Probamos con el condensador que teníamos averiado. Y, contrariamente a lo que sucedía con la bombilla, el condensador averiado nos sigue marcando el mismo voltaje de red. Vamos a probar con el condensador totalmente abierto, que no nos encendía la bombilla. Y como podemos observar, igualmente nos marca 233 voltios. Por lo tanto, queda demostrado que los polímetros, tanto digitales como uno analógico, que también he utilizado, no son útiles para poder comprobar el estado del condensador, utilizando el cable de test con bombilla que hemos utilizado en otros casos. Con el polímetro lo único que podemos medir es la continuidad o el posible cortocircuito entre alguno de los polos y masa, o entre ambos polos, pero realmente no nos sirve como sonda de test, como sería la bombilla, para poder comprobar el estado real del condensador. Espero que este vídeo os pueda ser de utilidad y que queden aclaradas las dudas existentes sobre el comprobador de condensadores mediante bombilla, y sobre todo que sigáis visitando la web Repara tú mismo. Una aclaración sobre los condensadores a poder medir por el comprobador de condensadores con bombilla. Para condensadores de 16 microfaradios
25 microfaradios, 40 microfaradios, todo lo que esté por encima de 10 microfaradios, el comprobador funciona bien dándonos una medida de bombilla adecuada. Para condensadores de menos de 10 microfaradios, como sería 8, 7 y los muy extendidos de 4 y 5, la medida de la bombilla tiende a falsear la comprobación, ya que un condensador en buen estado de 4 microfaradios nos encenderá la bombilla un 50 o un 60%, aparentando inicialmente que el condensador está mal, siendo lo mismo erróneo, ya que los condensadores de menos de 10 microfaradios no pueden ser medidos con este tipo de comprobador. Espero que os sirva de aclaración, ya que ha llegado alguna consulta sobre este tema.